haciendo esta conversación que va a quedar disponible para los estudiantes de la Cátedra de Pedagogía de la Universidad de Loma de Zamora. Tenés que saber, Marcos querido, que los estudiantes van a analizar la entrevista. Presentate brevemente, digamos, como lo que vos considerás que sos y lo que haces, y charlamos un poco de lo que está pasando en las escuelas. Bueno, gracias, Cristian. Te considero un amigo, un hermano a la distancia, ese hermano varón que no tuve, por suerte. Bueno, mi nombre es Marcos Menor. Rosenfeld. No, menor sería yo. Mi nombre es Marcos Rosenfeld, soy docente, docente del nivel inicial y del nivel primario. Trabajo hace muchos años en secundaria y en secundaria he trabajado en los tres niveles como docente. En secundaria, en este momento, tengo un cargo de director de una escuela de la periferia, de las afueras de La Plata, de contextos vulnerables. En esa escuela hace 22 años que trabajo y como director hace 6, 7 años prácticamente, con un corte en los últimos 2 años donde me desempeñé en otra función dentro de la dirección de escuela. Y regresé para este ciclo lectivo, en un ciclo lectivo con un comienzo que todos conocemos bastante complejo. Y creo que, bueno, después profundizaremos, pero para el cual los docentes no fuimos formados. Creo que ni, qué sé yo, ni los arquitectos, ni los contadores, ni no sé, cualquier profesión no estuvo formada ni preparada para desarrollar su actividad en una crisis como esta. A mí no me formaron para esto, o yo no vengo voy a hablar ahora bien desde el nivel secundario, ¿no? Esto por ahí no pasa en el nivel primario, pero en el nivel secundario también se escucha mucho a profesores de primer año, de segundo año, de áreas como matemática, de áreas como por ahí físico-química o naturales. Yo no vengo acá a enseñar a leer, yo no vengo acá a dar contenidos de primaria, yo vengo a enseñar matemática. Palabras, frases textuales. Bueno, eso es algo que no corresponde a esta época, pero que tiene que ver con esa frase, yo no me formé para esto. Yo creo que hay algo que yo constantemente trato de charlar con los profes y de cambiar ese chip, ese paradigma de que por más que en el secundario esté segmentado y esté, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, hay atisbos de que eso en el tiempo va a cambiar, está todo atomizado por áreas, ¿no? Tengo que empezar a sacar cosas positivas de este periodo, de esta pandemia, de esta cuarentena, es justamente eso. Cómo a partir de una propuesta institucional, muy lejos está de entregar los cuadernillos que vienen de la provincia y de Nación, sino de tener una propuesta más de una esencia de fortalecimiento de los vínculos y de por ahí desarrollar a partir de una propuesta pedagógica al alumno desde su desarrollo integral, ¿no? A partir de una lectura, a partir de un intercambio con otros, con gentes en los grupos. Y bueno, y a partir de esta propuesta que tenemos en la escuela, es la primera vez en años que veo que en secundaria se planifica y se trabaja, por ejemplo, en quinto año, a partir de una propuesta en la que atraviesa todas las áreas y en donde los profes plantean consignas, no desde su área, sino desde una propuesta integral. No están identificadas las áreas, por ejemplo. Si bien uno al entrar y leer la propuesta va identificando las áreas, no dice, bueno, matemática, 2 consignas, práctica del lenguaje, 2 consignas. Entonces, eso fue algo muy positivo. Ver cómo profes que no se hablaban por la cotidianidad, que es
una secundaria, ¿no? Que el profe sale corriendo y se va a otra, cómo este periodo, este aislamiento permitió que hoy estén trabajando, por ejemplo, en una propuesta para el acto del 25 de mayo, la profe de danza de tercer año con el profe de música, de arte, pues orientación en artes, en arte de la escuela, con un profe de sexto año. Nosotros tenemos una historia particular en nuestra escuela de trabajar, sí, por proyectos, de trabajar con muchas experiencias extracurriculares, que por ahí nos dan cierto hándicap en esto, pero la verdad que la comunicación y el trabajo colaborativo y cooperativo entre los profes para acompañar a las trayectorias de nuestros alumnos es de lo positivo que estamos sacando de este momento. Marco, ahí contame un poco acerca de los proyectos, de las actividades que a veces son extracurriculares, por lo que me habías contado en algún momento, pero no necesariamente que recién estabas nombrando. Todas las actividades que te dan cierta gimnasia, perdón por la palabra, eh, Ahí cierta justo se experiencia. cortó, hubo un hilo frío en la comunicación y no sé qué palabra. Después la voy a buscar en el traductor, qué significa esa palabra. Cierta experiencia para poder trabajar a través de las áreas. Bueno, ¿cuál es el fuerte del trabajo que vos creés que viene haciendo la escuela? No, mira, primero te voy a contestar brevemente cuál es el fuerte, creo, humildemente, y después voy a poner un poquitito en contexto por ahí a los alumnos y a los que lleguen a acceder a esta entrevista o a este intercambio, o a esta charla entre los dos, de cómo es por ahí la escuela y el contexto. El fuerte es no saber qué hacer en realidad. Partir de, bueno, esta escuela es única y no hay otra igual. Por ahí tengo la ventaja de estar hace mucho tiempo en la escuela, te dije, de hace 20 años prácticamente. Conozco mucho el contexto, es una población donde por ahí hay embarazos adolescentes, donde por ahí de jóvenes son madres y padres, y eso significa que hoy tenga hijos de exalumnos, por ejemplo, en primer año, en segundo año. A veces eso juega a favor y a veces en contra. Y el fuerte, te decía, es partir de no tener la receta, de no saber, de no decir, bueno, esta es la teoría, la voy a poner en práctica, sino es de partir de reconocer el contexto, de reconocer las necesidades de ese contexto, de reconocer cuáles son las fortalezas y cuáles son por ahí las debilidades que tiene el contexto y la comunidad educativa. Y a partir de ahí empezar a pensar un proyecto y una propuesta en base a esa escuela. Es muy difícil en el nivel secundario, es muy difícil porque en la planta funcional de la escuela tenemos docentes que por ahí trabajan en varias escuelas y eso representa que tengan 240 alumnos en total, distribuidos en 8, 9, 6 cursos, 10 cursos, depende. Eso hace muy difícil que el docente se apropie y reconozca y conozca ese contexto. No es imposible, es difícil. ¿Y por qué es el punto de inicio conocer el contexto? Porque si vos no sabés para quién y para qué, es muy difícil planificar o proyectar una propuesta significativa, ¿no? Voy al otro extremo. Si yo tengo este cargo solo, director de jornada completa, pero si yo fuese director en esta escuela y en el turno noche o en otro, en el vespertino, fuese vicedirector y quisiera hacer lo mismo, o si mañana, al ser transitorio, provisional, me desplazan en un MAD y el año que viene tomo otra escuela, y si mañana quiero replicar este proyecto en otra escuela, iría decididamente al fracaso, porque tiene que ver con eso, no hay recetas. La teoría sirve y la teoría es necesaria,
y los marcos teóricos y conceptuales son necesarios, pero para ponerla en práctica y para llevarla adelante en una propuesta institucional y pedagógica, es necesario, también están las teorías, ¿no? Conocer el contexto y conocer. Te estaba escuchando, decía que no se transforme en un obstáculo, pero Claro, sino en un desafío, sino que sea ese problema no sea un obstáculo, sino un desafío, ¿no? Bueno, estaba pensando, perdón que te corté, que muchas veces el contexto, o sea, la lectura que hacen algunos docentes, o que hacemos algunos docentes del contexto, es, a veces digo, como una justificación para no enseñar. Bueno, mirá, empiezo a enumerar problemas que tiene, entonces, bueno, que pasen un buen rato, que no me compliquen la vida, no les complico la vida, y es una suerte de pacto, y en la escuela no aprenden. No sé si vos observás eso, si algo de ese discurso hay, es decir, esa lectura del contexto como excusa o contexto como imposible. Ante todo esto no se puede hacer nada. Mira, no sé si va a contestar tu pregunta, pero hay una práctica habitual en las escuelas, que es con la que históricamente yo trato de trabajar con los docentes, incluso antes de ser director como docente, en las charlas, era ¿por qué entro al aula a dar clase y lo primero que hago es llenar el libro de temas? O sea, tengo 120 minutos por delante y lo primero que hago como profe, como docente, es poner lo que voy a hacer. O sea, ya está enlatado, pongo cassette, aprieto play y teóricamente voy a hacer lo que puse en esos 2 renglones, que son escuetos, son insignificantes, por ahí son hasta algo burocrático, pero de sentarme frente a 30, 35 alumnos y poner en el primer minuto que estoy en el aula lo que voy a hacer en los siguientes 118 minutos es ya también es algo que no es coherente, porque ahí dejamos de lado la coherencia, justamente, dejamos de lado los emergentes, dejamos de lado la pregunta, el ida y vuelta, que genera aprendizajes y que es lo que atrapa a los chicos. Y no el hecho de pararme frente a ellos, llenar el libro de aula y empezar a dar una clase en forma de cassette. Entonces, hay mucho de eso en la realidad. Y ¿sabes cuál es el problema? Que el profe no lo hace para zafar o no lo hace de chanta. Lo hace porque, primero, porque está formado así. Y segundo, porque cree que de los emergentes o de los problemas que pasan en el aula de convivencia o cualquier otra cuestión que surge, el chico no aprende. Y ahí está el error, porque del debate, de la diferencia, del intercambio, el grupo está aprendiendo muchísimo. Y en segundo lugar, hace al clima escolar eso, hace al clima áulico, el clima de confianza. Yo tengo 35, 40 alumnos en el aula y no genero un clima en donde la palabra circule, donde la confianza sea parte del aire que se respire. Seguramente van a hablar siempre los que la tienen atada, los que saben de lo que se está hablando, o de los chistosos, o del que tiene la palabra siempre en el aula. Y los chicos, por miedo al ridículo, al equivocarse, a la descalificación, no levantan la mano, no participan. Entonces termina siendo una clase de esas que vos planteás por ahí. Bueno, vengo, doy, zafo y me voy. Para el chico también. Yo te puedo hablar históricamente de cómo nosotros como escuela hemos utilizado el plan Mejoras. Plan Mejoras que en general se usó para replicar lo que fracasaba en el aula, ¿no? Los chicos no obtenían los aprendizajes, por ejemplo, de matemática.
Entonces había un profe de apoyo de matemática con 2 módulos semanales para darle apoyo a los chicos, y lo que hacía por ahí en ese espacio de apoyo era lo mismo que se hacía en el aula. O sea, no había una práctica distinta como para que el aprendizaje se genere. En la escuela lo que hicimos nosotros es ver cuál era uno de los mayores problemas que teníamos. Y uno de los mayores problemas que teníamos era que más del 55%, entre el 45 y el 55% de las clases no estaban dadas. ¿A qué voy? Que por paro, por ausentismo del docente, con justificativo, por ausentismo del alumno, por falta de agua, por lo que Por lo que sea, sea, la mitad. nosotros relevábamos que entre el 45 y el 55% eran de clases no dadas. Y de ese 45 al 55%, más del 30%, entre 20 y pico, eran horas libres. En una escuela de jornada extendida, eso representa 6 horas donde están los chicos. Y que teníamos que encontrarle que esté en la escuela, esté aprendiendo. Porque el chico aburrido, el chico que o se va, como nos pasaba, que saltaba el paredón y se iba por el campo, o se generaban conflictos. Entonces empezamos a pensar, obviamente, en una comunidad muy vulnerable, una comunidad donde la palabra no era el medio, o no es el medio para resolver los conflictos, una comunidad donde las necesidades básicas no están cubiertas por el Estado, ni no tienen trabajo, y bueno, entonces las propuestas extracurriculares empezaron a tener o a buscar la posibilidad de que los chicos se expresen y aprendan y desarrollen su personalidad a partir de, por ejemplo, el arte, o a partir de generar un espacio de aprendizaje de un oficio. Y bueno, y así se generaron distintos espacios, distintos talleres. A pulmón, la panadería, y bueno, hoy, después de muchos años, la escuela es la primera cooperativa escolar del Distrito La Plata, y la única cooperativa escolar como corresponde y como establece la ley de educación. Y después se generaron otros espacios de trabajo extracurricular, que son los de arte, los de música, los de murga y los de baile. Hemos articulado con un centro de formación profesional, ya hace como 6 años que el centro de formación nos manda a los docentes para capacitar a nuestros alumnos y a las familias, a las madres y a los padres, en panadería y en pastas y en el curso de mozo con certificación del centro de formación. Y hemos logrado que, por ejemplo, los chicos participen de encuentros los días sábados, los días domingos para el festejo del Día del Niño en el barrio, para encuentros fuera del horario escolar. Pero eso es un trabajo que llevó muchísimo tiempo, muchísimos años, y que es muy difícil de replicar en otra escuela. Y si yo lo quisiera replicar y te dijese, pero ¿cuál es está bien, vas a decir, bueno, el contexto es distinto. Digo, ¿por dónde arranco? ¿Cuál es el punto de partida para que pase algo parecido a lo que vos estás contando? Para que pibes que aparentemente no tenían ganas, empiecen a tener ganas por hacer cosas. Primero tenés que estar convencido vos, si sos el director de la escuela o si sos el docente que quiere llevar adelante esa propuesta. Y después no imponerla, llevarla adelante de a poco. Mira, yo tengo varias anécdotas. Cuando empezamos la panadería hace muchísimos años, a los chicos lo que más les gustaba del proceso de trabajo de la panadería era, claro, o sea, hacer, por ejemplo, la formita del pan, relleno y meterla al horno, y después comerlo. Exacto. ¿Y se aguantaban los 30 minutos? Los pibes los pibes lo huían a la previa y a dejar en condiciones el espacio y los utensilios. Bueno, ¿quiénes terminaban haciendo todo eso por lo general? El docente o los 2 o 3 docentes que llevaban adelante la tarea. Bueno,
con el paso del tiempo y los años, hoy los chicos en la panadería trabajan sin el acompañamiento del docente fijo, presente. Va y viene, está, en horas libres piden ir y cocinan. Obviamente los cuidados están, el acompañamiento está, ¿no? A lo que voy es que los chicos abren los muebles donde están las herramientas de panadería, donde están los insumos, producen, cocinan, dejan todo en condiciones, el desayuno, almuerzo o la merienda, y parte ellos la venden, generan un ingreso para después utilizarlo en distintas cuestiones institucionales, que pueden ser un viaje, un campamento, pero ellos tienen ya un hábito de trabajo que se logró en el tiempo a partir de creer, convencer y no imponer. Es agotador, pero los resultados y los avances son mucho más satisfactorios cuando se logran justamente por ir convenciendo y dejando que estén los que quieran estar en esos espacios, que no sean ni obligatorios y que no sean, a ver, si un chico se mandó una macana, nunca se nos cruzó por la cabeza decir, bueno, no vas al taller de murga o de panadería por lo que hiciste. No, al contrario. Marco, usaste la palabra convencer, están convencidos más que convencer, creer, ¿lo convencido de qué? ¿O en qué? ¿En qué estás pensando decir creer en qué? Es lo que, primero, lo que uno quiere adelante. Yo creo que la pasión con la que uno hace las cosas, ¿no? Si uno no está convencido de que lo que va a proponer va a generar aprendizajes, va a dejar un Ahora se escucha bien y seguramente como la tercera vez que lo decís lo vas a decir más comprimido. no, ya lo que iba, ya ni me acuerdo la pregunta, pero bueno, yo te ¿De qué, propongo que, ¿De qué hay que estar convencido? ¿de qué hay que estar convencido? De que ya te puedo asegurar que es muy distinto a lo que te contesté en la primera que se cortó. De que es posible generar espacios de aprendizaje significativos en la escuela. De eso estoy convencido. Y que no se necesita estar adentro del aula en el marco de contenidos prescriptivos para que eso ocurra. ¿Sí? De eso hay que estar convencido. Marco, y en términos más generales, ¿hay cosas yo digo, tu escuela, porque vos sos el director y vos como otros tantos docentes la deben querer mucho, pero por eso digo tu escuela, o sea, la escuela en la que vos trabajás, que vos habitas, ¿hay cosas que te sorprenden? Es decir, cuando mirás para atrás, decís, esto la verdad que me sorprende. Y sí, a exalumnos que hoy son padres y que llevan a sus hijos de 13, 14 años a la secundaria. Me sorprende todo lo que se ha logrado institucionalmente en la escuela. Me sorprende haber tenido como talleristas, como profes de música y de panadería a exalumnos egresados que han hecho la capacitación laboral y que hayan estado sentados en charlas de reuniones con docentes, exalumnos de 18, 19, 20 años. Me sorprende muchas cosas. Me sorprende haber abierto la escuela en varias oportunidades para hacer encuentros artísticos en la escuela un sábado y encontrarme a los primeros encuentros con 4 o 5 docentes nomás que acompañaban y 250 familias entre chicos y padres y gente que no era de la escuela recibiéndolos, abriéndole las puertas para escuchar distintos grupos de música del barrio, murgas,
para compartir los productos de la panadería a los chicos. Me sorprende convocar a los chicos, haber convocado a los chicos para un domingo, para una muestra en una feria en La Plata, en una plaza, y de la que participaron más de 40 alumnos en una jornada de todo un domingo, y muchísimos profes también. Me sorprende cómo eso que siempre tuve como faro, que es convencer y imponer, trabajar desde, no el ejemplo, porque no soy el ejemplo de nada, sino desde, bueno, tengo esta propuesta, tengo esto que me parece que hay que hacerlo de esta manera, y ser el primero, y que empiecen a caminar al lado de esa propuesta. Hay veces que es un profe el que tiene la propuesta, y yo empiezo a caminar al lado de ese profe, y después empieza a caminar un pibe, después otro, y después otros profes, y bueno, ver cómo en estos 6, 7 años, de ese primer encuentro un sábado, por ejemplo, en el barrio, un barrio, ya te digo, complejo, muy complejo. Por ahí éramos 4 o 5 profes, ya te digo, 200 personas, familias del barrio. Al último encuentro hace un año y pico, que fue antes de irme de la escuela, ahora he vuelto, donde hubo más de 60 profesores de una planta de 70, y hubo muchísimos chicos, incluso de otras escuelas, participando. Eso, de alguna manera, el proyecto institucional de la escuela en algún momento se llamó, o le pusimos como un apodo que era de lunes a lunes, ¿no? De domingo a domingo. La escuela estaba abierta siempre. Y la verdad que tiene que ver con el estar convencido, y cuando miro esas cosas, y cuando repaso, cuando me encuentro con exalumnos que vienen a la escuela y te cuentan y te dicen, son cosas que te das cuenta que han dejado huella en la comunidad, y que están dejando huella. También me sorprende verme en fotos con una peluca rubia y llevando el estandarte de la murga a la escuela en un acto en otra institución, porque son cosas que también me gustan. A mí me gusta pasarla bien en la escuela y divertirme con los chicos. Durante esta cuarentena hablabas de que trabajan por áreas más que actividades por materia. ¿Los estudiantes cómo se la arreglan? ¿Cómo trabajan? Mira, ¿Qué recursos tienen disponibles? estamos hablando de familias que antes de la cuarentena, muchísimas de las familias que tenemos, son 319 alumnos, muchas con padres y madres desocupados, algunos con trabajos informales, algunos con trabajo formal, muy pocos. Y bueno, esta cuarentena le pasó el trapo a muchos, no solo a las familias del barrio. La verdad que nosotros venimos haciendo un trabajo en el cual el equipo docente tiene mucha participación, que hacemos revisiones constantes, tratamos de desarrollar distintas habilidades o capacidades de los chicos con una propuesta. Por ejemplo, hemos trabajado durante los primeros 10 días a manera transversal todas las áreas por años, un trabajo en homenaje a lo que fue la Guerra de las Malvinas. El segundo trabajo fue una temática institucional a partir de los contenidos de la ESI, Educación Sexual Integral, donde todos los docentes por grupo, por año, participaron de la elaboración del trabajo, y donde hay un ida y vuelta constante con un tutor de cada curso y los profes que también interactúan por WhatsApp, también los que pueden acceder por Classroom, es la misma temática. Y hoy estamos en el medio de una maratón de lectura. Nada es obligatorio de lo que se hace, todo tiene un sentido de acompañamiento y de tratar de que los chicos entiendan que esta es una nueva manera de generar aprendizajes, no desde el contenido, sino desde la posibilidad que descubran ellos cómo mejorar su manera de investigar, su manera de producir, su manera de interpretar un texto, con el ida y vuelta con el profe.
Estamos hablando de chicos que por ahí en un hogar viven 7, 8 niños, más los adultos, con 1 o 2 celulares, con mucha precariedad. Entonces, nosotros no obligamos, sino acompañamos. Y después, bueno, yo por ejemplo tengo un grupo de ¿Y cómo WhatsApp con responden los Bueno, estudiantes? ahora te cuento un poquito. Pero para terminar de redondear la propuesta es, por ejemplo, el Facebook de la escuela, o yo que tengo un grupo de 120 participantes, en los que hay padres y alumnos, ahí también les acercamos a los chicos recetas fáciles, y son videos que hacen los 2 profes de la panadería, con recetas de El de pan de molde me salió perfecto. Claro, bueno, vos lo has visto, de tapas de empanadas, de coquitos, de galletitas, todas con pocos insumos y de bajo costo. Son, son videos cortos de WhatsApp de 4 o 5 minutos, muy bien editados por los profes. Mandamos eso, mandamos problemas de ingenio, yo mando desafíos de fósforos, eh, dibujos. Bueno, ahora tenemos una propuesta, te la conté, para el 25 de mayo, que estamos tratando de que los chicos y los profes se animen a participar en un video institucional. Y la propuesta de los chicos, a ver si se ve mi mano, viene con la curva descendente. Una curva descendente que tiene eh, un par de atenuantes, un par de cuestiones que la hacen descender. Una es la falta de posibilidades de acceder a la conectividad o de datos móviles al celular por falta de laburo, por falta de plata, a los que ya por ahí de entrada no tenían un acceso, y después por el propio desinterés de los chicos al ver que ellos creen que el año está perdido, como las autoridades por ahí manifestaron los medios, y que a las escuelas no llegó. Independientemente, nosotros hacemos muchos chicos que es otra manera de hablarnos y de estar cerca y de aprender.